Bos días, gracias por asistir. Eu son Ignacio Carballo, son periodista da Voz de Galicia. Bueno, la Voz de Galicia, a través do seu programa Prensa Escuela, ten, xunto á empresa Viacua, non sei se coñecedes Viacua, a empresa que está encargada en Santiago e en outros concellos de Galicia de levar auga ás vosas casas, vale? Pois temos un programa para desenvolver un ciclo de charlas nos centros educativos para motivar, para incentivar as vocacións científicas entre as nenas e as chicas, non? A idea é entrar nas vosas aulas, por eso agradecemos a vosa profesora Lupe Rodríguez pois que tivese o interés de participar neste ciclo. Digo que entrar nas vosas aulas para presentarvos a mulleres que traballan profesionalmente no ámbito STEM. Non sei se coñecedes, alguén sabe o que é STEM? STEM, sabedes o que é? Son as siglas en inglés de ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, vale? Entón, o obxectivo é, bueno, independentemente do voso xénero, pois que coñezades referentes de mulleres que traballan nestes ámbitos para contribuir de algún xeito a normalizar as mulleres como profesionais técnicas nos ámbitos profesionais, nestes ámbitos profesionais que vos citei, non? Bueno, hoxe temos aquí un gran exemplo do que vos estamos dicindo, non? É un destes referentes no noso ámbito máis próximo, que é Pilar Mazón. Pilar é unha cardióloga que traballa no complexo hospitalario de Santiago, no Hospital Clínico en concreto, no servicio de cardioloxía. É unha prestixiosa cardióloga que traballa nun servicio de cardioloxía moi prestixioso tamén no ámbito estatal, non só a nivel de Galicia, vale? Pois ela vos vai explicar cal é a súa dedicación profesional e o papel das mulleres en concreto nese ámbito profesional, que é o da medicina, non? Pilar tamén desenvolve un importante labor científico e divulgativo, tamén na Sociedade Española de Cardioloxía, bueno, ela detallará todo o que é o seu traballo. E insisto, incidindo sobre todo no papel das mulleres no seu ámbito, non? Se queredes, despois o rematar, se queredes facer preguntas, pois ela está a vosa disposición para responder a todas as cuestións que irades. Entón, vos deixo con ela para que faga a súa exposición. Moitas grazas. Bueno, pues buenos días. Como ya os comentaba, me llamo Pilar, soy cardióloga, trabajo aquí en el Hospital Clínico y la idea era, bueno, pues hablar un poco de mujeres que nos dedicamos a este mundo STEM, como dicen en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sobre todo, bueno, la ciencia teniendo en cuenta que la medicina es una ciencia, ¿no? Cuando hablamos de las ciencias de la salud, parece que siempre la más importante y la primera que se comenta es la medicina, ¿no? Esto todo también nace un poco en el contexto, habréis oído a lo mejor o visto el otro día en el periódico que el 11 de febrero se considera el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces la idea es que yo os voy a comentar cosas que no es que sea solo para mujeres, ¿no? Veo que aquí también hay chicos, lógicamente, y en principio pues todo lo que yo voy a decir os puede interesar a todos. Sé que estáis en cuarto de la ESO, me han dicho, ¿alguien de aquí quiere estudiar medicina? A ver, ¿nadie se animaría a estudiar medicina? Bueno, por lo menos hay una chica que sí y ninguno más, ¿no? ¿Y tú que quieres estudiar medicina, tendrías idea luego de a lo mejor qué especialidad o qué te gustaría hacer después? Sí, más yo. Cirugía. Bueno, estupendo. La verdad es que también en el mundo de la cirugía, antes prácticamente no había ninguna mujer y ahora cada vez hay más mujeres cirujanas, además cirujanas de todo, urólogas, cirujanas de maxilofacial, de todo, ¿no? O sea que efectivamente cada vez somos más las mujeres que nos dedicamos a la medicina y dentro de la medicina a algunas especialidades que antes no se veían mucho para las mujeres. Entonces, bueno, las diapositivas no sé si queda muy mal para grabar, que se apague la luz de delante porque si no se ve muy poco.
yo aquí tengo una foto por encima. Bueno, este es mi hospital, algunos a lo mejor lo habéis conocido porque os haya tocado ir a vosotros o a alguien de la familia o que hayáis ido a acompañar o a visitar. Y esto es una foto que hicimos hace 2 o 3 años, que nos la pidieron. Sabéis que el 8 de marzo, además, bueno, vinimos porque el 11 de febrero fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y ahora enseguida, el 8 de marzo, se celebra todo esto de la mujer trabajadora. Y hace unos años, justo para el 8 de marzo, bueno, nos pidieron un pequeño reportaje de lo que hacíamos las mujeres del servicio de cardiología, y somos más que las que estamos ahí, pero bueno, en ese momento nos hicimos esta foto, ¿no? Y luego os comentaré cómo, siendo todas cardiólogas, nos dedicamos a cosas bastante diferentes unas de otras. La verdad es que en las facultades de medicina somos mayoría las mujeres. O sea, yo cuando voy a dar clase me fijo y veo que a lo mejor el 70-80% de los alumnos son chicas, ¿no? Entonces aquí hay un informe que se hizo del Ministerio de Educación y pone estudiantes de medicina 68,7% mujeres. Y luego otras ramas otros estudios parecidos, biomedicina, bioquímica, biotecnología, todo esto relacionado con la medicina, también por lo menos 2/3 partes de los alumnos mujeres, con lo cual, como veis, en la universidad hay muchas, en estas carreras hay muchas más mujeres. Luego sí que es cierto que según van pasando los años empieza a haber algunas diferencias, como os iré comentando, sobre todo en puestos directivos y en puestos de más responsabilidad. Lo que estamos es esperando que en los próximos años esto cambie, porque antes efectivamente había pocas mujeres en la universidad en medicina y luego, claro, pues los puestos directivos o jefaturas, etcétera, lo ocupaban hombres. Pero ahora, si cada vez somos más mujeres, lo lógico es que también cada vez podamos ir ocupando puestos importantes, ¿no? Entonces, esto es un poco algo que os va a tocar a vuestra generación, realmente empezar a poner a las mujeres donde nos corresponde en cuanto a preparación, en cuanto a experiencia y por todo el tiempo que estamos ya en estos trabajos. Esto está en pequeño, pero luego os comentaré un poquito más. En España hay asociaciones científicas de médicos que nos agrupamos por especialidades, ¿no? Hay la Sociedad Española de Pediatría, que es la de los médicos que ocupan de los problemas de los niños, la Sociedad Española de Patología Respiratoria, y hay una sociedad muy potente que es la Sociedad Española de Cardiología. En este momento hay más de 6.000 médicos cardiólogos en esta sociedad y aproximadamente 2.500 somos mujeres. Entonces, hace unos años se creó un grupo dentro de la Sociedad Española de Cardiología, de un grupo de mujeres, con 2 finalidades. Una, que es un poco lo que yo os voy a comentar hoy, del papel de las mujeres cardiólogas para tener más representación, tener más poder incluso, y otra preocupación de este grupo, que no es exactamente lo que os voy a contar hoy, pero que sí que el otro día que estuve en otro cole me preguntaron con interés, es dar un trato, el trato que se merecen, digamos, a las mujeres que tienen enfermedades del corazón, porque también en eso, aunque sea increíble, hay diferencias de cómo se trata a los hombres y cómo se trata a las mujeres, ¿no? Entonces, la gente de la Sociedad Española de Cardiología hizo un estudio de las mujeres, ¿no? Entonces, se recogió información de 90 hospitales, de más o menos 2.500 médicos cardiólogos, de los cuales una tercera parte éramos mujeres. Y se vio que, así como en la universidad casi el 70% de las alumnas de medicina son chicas, luego, cuando vamos avanzando en la carrera profesional, esto cambia un poco, ¿no? La mitad más o menos de los residentes, sabéis que la carrera de medicina son 6 años, y al terminar la carrera hay que hacer un examen. ¿Alguien sabe cómo se llama ese examen? El MIR, efectivamente, sale en los telediarios todos los años, ¿no? Entonces, en el MIR, según la nota que se saque en ese examen, se elige la especialidad. Bueno, en la especialidad de cardiología hay más o menos
los mismos residentes, hombres que mujeres. Es una de las especialidades que antes se acaban en el MIR. A la gente le gusta mucho hacer cardiología porque vais a ver que es una especialidad con muchas posibilidades, desde gente que lo que le gusta es estar a lo mejor en un despacho viendo imágenes de los estudios, otras que nos dedicamos más al trato con los pacientes y otros que hacen una cardiología que casi se acerca a la cirugía, porque es de mucha manipulación, de pinchar, meter catéteres, bueno, entonces es una especialidad que tiene tantas posibilidades que realmente es de las que primero se acaban cuando se eligen las plazas del MIR. Entonces, más o menos la mitad de los residentes son hombres y la otra mitad mujeres. Y después, bueno, pues cuando uno ya termina la especialidad, le contratan habitualmente con un cargo ya para quedarse trabajando en el hospital, que se llama de adjunto, y luego hay algunas categorías, pues un poquito de más mando, digamos, jefe de sección y jefe de servicio. Normalmente en cada servicio hay un único jefe y jefes de sección puede haber varios repartidos por las distintas técnicas o distintas actividades que se hacen en el servicio. Entonces, la mitad de los residentes son mujeres y luego, según vamos avanzando, las mujeres cada vez ocupamos menos cargos. Hay menos mujeres adjunto, muchas menos mujeres jefes de sección o jefes clínicos y poquísimas mujeres en España que sean jefas de un servicio de cardiología. Esto se supone que irá cambiando y se supone que irá cambiando un poco por la edad de las mujeres, ¿no? Claro, como veis, la mayoría de las mujeres cardiólogas en España hace 4 años, cuando se hizo esta encuesta, tenían entre 35 y 45 años. Esto quiere decir que cada vez habrá más mujeres con más años y se supone que al haber más mujeres con más años, pues también tendrán más responsabilidades, al tener más experiencia y al tener, bueno, más tiempo trabajado. Y como os decía, la cardiología, una de las ventajas que tiene y que yo creo que es por lo que a la gente le gusta mucho, es porque se pueden hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Y además, curiosamente, estas diferencias también se ven entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí se ve qué se hace en cardiología, que luego os voy a contar un poco, ¿no? Hay gente que se dedica a la cardiología clínica, es decir, a ver enfermos que ingresan en el hospital, enfermos que van a las revisiones de las consultas, y eso es la cardiología clínica, y eso más o menos hay las mismas mujeres que hombres, ¿eh? Más o menos 1 de cada 3 cardiólogos en un hospital se dedica a eso, 30%. Después hay, bueno, lo de arriba en azul son cosas más pequeñas, de rehabilitación cardíaca, etcétera. Pero otra cosa muy interesante es lo que se llama la imagen en cardiología. Todos tenemos relacionadas las imágenes con los radiólogos que hacen radiografías. Bueno, en cardiología se hacen varias técnicas de imagen diferentes. Se hacen radiografías también, se hacen ecografías, se hacen escáneres, se hacen varias cosas y ahí sí que las mujeres somos prácticamente el doble que los hombres. Probablemente son unas actividades que no requieren luego veremos, mucho sacrificio familiar, porque uno de los principales problemas de las mujeres en todo, no solo en la medicina o en la cardiología, es un poco las cargas, no cargas porque sean pesadas, sino las responsabilidades familiares, ¿no? Sí que es cierto que cada vez se comparte más todo lo de la conciliación, pero hasta la fecha, hasta hoy, prácticamente la mayor parte de la responsabilidad familiar sigue recayendo en las mujeres, independientemente de que seamos amas de casa o que seamos ministras de algo. Siempre en las mujeres parece que nos ocupamos más de la familia. Entonces, como veis, la imagen, el 28% mujeres, mientras solo el 15% cuando hablamos de los hombres, es decir, el doble. Y luego lo que está en un círculo rojo son lo que se llaman las especialidades intervencionistas. Como os decía, la cardiología tiene casi hasta un punto parecido a los cirujanos, porque son médicos que hacen estudios o tratamientos de las enfermedades del corazón
interviniendo, metiendo catéteres, pinchando por las venas. Entonces esto, algunas incluso metiendo válvulas al corazón sin tener que abrir. Entonces todo esto es doble hombres que mujeres. ¿Por qué? Luego os comentaré un poco. Aquí además se suma que para todas estas actividades o intervenciones se utilizan rayos X, entonces siempre hay el problema de que son médicos sometidos a radiaciones. Las mujeres en esa época, en esa edad que os decía, cuando más mujeres hay, 35 años por ahí, las mujeres quieren tener hijos, tienen embarazos, hay que tener mucho cuidado con las radiaciones, entonces esas especialidades no son las más frecuentes. Os decía que os iba a contar un poco cómo es el servicio de cardiología de este hospital, ¿no? Que realmente, ya os decía, este es un hospital muy prestigioso a nivel nacional, ¿no? Parece que en la medicina los grandes hospitales solo están en Madrid y Barcelona, pero no es cierto. En Galicia hay varios grandes hospitales en las principales ciudades gallegas y este probablemente también sea uno de los más interesantes, importantes, porque además una cosa que sucede es que esto es un hospital clínico universitario, tiene mucha relación con la Universidad de Santiago y la Universidad de Santiago también es una de las universidades que en medicina tiene mucho prestigio. Entonces os explicaba, nuestro servicio de cardiología, hay un jefe de servicio, es un hombre. Somos dos jefes de sección, aquí estamos un poco más equilibrados, es otro compañero y yo. Adjuntos, de los que tienen plaza ya en plantilla, 18 hombres y 10 mujeres, ¿no? Como veis, aquí ya empieza a haber esta diferencia. Becarios. Los becarios son cardiólogos que ya han terminado su especialidad, pero vienen con una beca para hacer algo más especializado, ¿no? O cardiología intervencionista o imagen. En este momento hay 7 en el servicio, 2 son españoles y los otros 5 son extranjeros, fundamentalmente mexicanos. Por eso os comentaba que este servicio, sobre todo en algunas áreas, tiene bastante prestigio y viene gente de fuera a formarse en ese plus una vez terminada su especialidad. Y residentes, en este momento pasa una cosa muy curiosa, tenemos 12 residentes, es decir, los que van formándose a lo largo de 5 años y en este momento, por una casualidad, casi solamente hay una chica. Los años anteriores había más mujeres, habíamos visto que en general en España la mitad de los residentes son chicas, pues justo ahora muy poco. Y en cambio lo que es completamente opuesto es lo que sucede en la investigación. La investigación es casi un terreno de mujeres. Nosotros tenemos 4 laboratorios de investigación que dependen del servicio de cardiología. Una investigación bastante básica, ¿no? Investigación de laboratorio. Pues aquí, como veis, hay 16 mujeres y 4 hombres. Además, no son cardiólogos, son biólogos, farmacéuticos, químicos, gente relacionada con el mundo de la medicina, con el mundo de la investigación, pero no forzosamente cardiólogos, ¿no? Entonces os voy a enseñar un poco algunas de las personas y lo que hacen, ¿no? Esto es uno de los laboratorios de investigación. Os decía que había 4, este es uno. Y aquí hay 2 chicas, una que es Sonia, que es española, que además estuvo 2 años viviendo en Holanda, investigando, porque lo que sí es cierto es que en este mundo de la medicina, cardiología, investigación, hay muchas oportunidades de ir al extranjero a formarse. Lo mismo que vienen estos chicos mexicanos o de otras ciudades de España a hacer aquí una súper especialización con su beca, también nosotros tenemos bastantes oportunidades, a veces, bueno, hay que buscarlas y hay que preocuparse para ir fuera y poder formarse en otras áreas, ¿no? Y luego la segunda chica de la derecha, que no me acuerdo el nombre porque es una chica asiática, pues también esta chica ha venido aquí y está aquí colaborando en la investigación. Estas chicas hacen unas investigaciones con células del corazón a pacientes que se les opera y hay que retirarles una parte dañada del corazón.
les dejan unas muestras y ellas con estas muestras pues utilizan diferentes medicamentos para ver cómo se comportan algunas reacciones. Entonces, os decía, el mundo de la investigación tiene mucho que hacer dentro de la medicina y dentro de la cardiología. Probablemente la cardiología es una de las especialidades que más ha avanzado en los últimos años. Desde que yo hice la especialidad hace ya bastante tiempo, ahora no tiene nada que ver ni en las tecnologías, ni en los datos de investigación, y bueno, continuamente es algo que sale nuevas cosas, no es un trabajo que empieces a trabajar en algo a los 25 años y te jubiles a los 65 haciendo lo mismo, ni muchísimo menos, ¿eh? Estas chicas están en unos laboratorios que están también en el entorno del hospital clínico. Y después vamos a ver qué hacemos las cardiólogas en el servicio de cardiología. Aquí hay un par de compañeras que están en la cardiología clínica. Realmente la cardiología clínica es un poco lo fundamental, lo que todos empezamos haciendo, lo que todos tenemos que saber hacer, y después ya, según algún tipo de afición o interés, una vez que todos estamos formados en cardiología clínica, podemos dedicarnos a otra cosa, pero siempre tiene que haber gente haciendo cardiología clínica. A la izquierda, una chica que se llama Rosa, que trabaja en la unidad coronaria. La unidad coronaria es como una UCI, esto lo habréis visto muchas veces en las películas, a la gente le da un infarto, le ingresan en una zona donde está solo, donde hay unos monitores en la pared que van registrando el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces estos son unos trabajos de pacientes graves, pacientes agudos y pacientes que necesitan una vigilancia continua de día y de noche. Por eso también en cardiología se hacen guardias de cardiología 24 horas porque la gente se pone mala o tiene infartos a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Entonces hay cardiología clínica de los pacientes hospitalizados, tenemos la cardiología más de la consulta, porque claro, los pacientes ingresan en algún momento, pero después hay que seguir haciendo revisiones. Los que tengáis algún familiar, sobre todo padres, abuelos, pues muchos sabréis que el abuelo o la abuela tiene que ir al cardiólogo cada poco, porque no sé si por suerte o por desgracia, la cardiología, las enfermedades del corazón son muy frecuentes, sobre todo cuando la edad avanza. La buena noticia es que hay muchos tratamientos y enfermedades del corazón que antes la gente se moría, ahora ya no se muere. Y entonces van haciéndose mayores con su enfermedad, con su marcapasos, con su válvula, etcétera, y necesitan ir a hacer sus revisiones. Esta compañera de la derecha, que se llama Mila, tiene una consulta cuando hace algunas revisiones y donde hace una cosa muy interesante, relativamente nueva, que se llama cardio-oncología. ¿Sabéis lo que es la oncología? El cáncer, el tratamiento de todo lo que se ocupa del cáncer. Bueno, pues hay algunas medicinas que se dan para curar el cáncer, que curan el cáncer, pero pueden dañar el corazón. Entonces, para que esto no ocurra, los pacientes que van a recibir una medicina que en algún momento se ha visto que podía dañar el corazón, se vigilan un poquito más para evitar ese problema. Desde que empiezan con el tratamiento, se les ve en cardiología, si necesitan algún ajuste, se les sigue haciendo revisiones, y también, como os decía, la gente cada vez vive más años. Entonces hay muchas personas con enfermedad del corazón que viven muchos años con su enfermedad, que en algún momento pueden tener un cáncer. Y entonces los compañeros de oncología nos llaman y nos dicen: este señor que tiene este problema de corazón que estáis viendo vosotros desde hace 20 años, ahora le tengo que poner este tratamiento. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Le voy a fastidiar? Entonces cada vez hay más conexión entre diferentes especialidades. Está pasando una cosa opuesta a lo que pasó hace muchos años. Al principio los médicos eran mucho más generales, había médicos internistas que sabían de todo. Después se empezó a hacer todo como fragmentos: cardiología, digestivo, respiratorio, endocrino, oncología, tal.
¿Qué pasa? Que los pacientes muchas personas no tienen una sola enfermedad, tienen varias cosas y entonces ahora hay que coordinarse. El que tiene un problema de corazón y también de riñón o también tiene una patología de los bronquios, claro, hay que ponerse de acuerdo entre todos, hacer así estos programas mixtos, precisamente para que la gente no ande yendo de un lado a otro, uno le pone un medicamento, otro se lo quita. Entonces, por eso este tipo de uniones entre diferentes especialidades pues favorece mucho el tratamiento de los pacientes, claro. Otra cosa muy relacionada con la clínica es esto que se llama la rehabilitación cardíaca. Cuando un paciente tiene un infarto, le operan del corazón, muchas veces después, aparte de que haya salido bien de su problema, interesa que no le vuelva a pasar, claro. Y para que no le vuelva a pasar, pues muchas veces hay que hacer que el paciente deje de fumar, haga ejercicio físico, sepa comer sano, y todo esto se hace en estos programas de rehabilitación cardíaca, que se ofrece a todas las personas que tienen un infarto. Y, curiosamente, las mujeres en general van menos a estos programas. Suelen ser programas durante 2 meses, que hay que ir 3 días a la semana al hospital. ¿Y qué pasa? Que las mujeres pues tienen que hacer la comida de los nietos, tienen que ir al campo a no sé qué, y siempre parece que las mujeres se quedan en peor situación, entre otras cosas, porque no acceden igual, a veces voluntariamente, a las mismas estrategias que se sabe que son tan beneficiosas. Y una cosa muy importante que tiene cierta relación también con la rehabilitación cardíaca es esto de la RCP. ¿Sabéis lo que es RCP? Efectivamente, reanimación cardiopulmonar. Esto todo el mundo debería saber hacer reanimación cardiopulmonar. Los pacientes que han tenido un infarto y que entran en estos programas, se les enseña a sus familiares por si acaso en algún momento pueden volver a tener un problema. Hay algunos centros escolares en España también y en otros países donde la reanimación cardiopulmonar es algo que todos los niños y chicos y profesores deben de saber hacer. De vez en cuando hemos tenido algún paciente, hace no mucho yo vi a un paciente que es profesor en un pueblo aquí cerca, que tuvo una parada cardíaca estando creo que en la hora del recreo, de salida, y la madre de un alumno que sabía hacer reanimación cardiopulmonar pudo estar haciendo reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, todos no, pero alguno probablemente vio el año pasado en el Mundial de Fútbol. ¿Alguien vio el año pasado en el Mundial de Fútbol un partido que creo que era Dinamarca? Que hubo un futbolista que hizo una parada cardíaca en el partido. ¿No lo visteis ninguno? Y se veía cómo se caía al suelo, cómo llegaba el equipo de medicina de emergencia con el desfibrilador, que esto se ve mucho en las películas, y ese hombre pues está por ahí tan tranquilo, completamente haciendo una vida normal. Si no llega a haber un equipo de reanimación cardiopulmonar, pues se hubiera muerto allí mismo en el campo delante de millones de espectadores, ¿no? Entonces, esto de la reanimación cardiopulmonar es algo que debería de ser absolutamente obligado. Esta chica de en medio, que se llama Violeta, es otra de las cardiólogas del servicio, que se dedica a rehabilitación cardíaca y también en ocasiones da por ahí algunos cursos de cómo hacer reanimación cardiopulmonar. Y la otra chica de las gafas, Manuela, es una enfermera que colabora mucho con nosotros en toda la cosa de la cardiología. Entonces os decía que a qué se dedican las compañeras del hospital. Entonces, esto es la imagen. A ver si, no sé, se ve... claro, es que esto hay que ponerlo en bucle, pero bueno, para que veáis esto, ¿sabéis lo que es esto? Una ecografía, efectivamente, ¿no? Esto era un ecocardiograma que, como cuando hacen ecografías a las embarazadas y se ven los niños o las niñas aquí, cuando hacemos una ecografía del corazón, vemos perfectamente cómo se mueven, cómo abren y cierran las válvulas, cómo se
cómo es el tamaño del corazón, si la fuerza con la que se contrae es normal, etc. E incluso se pueden hacer cosas más completas. A la izquierda, Amparo, que es otra de las, ya os decía, que en imagen hay muchas más mujeres. Nosotros en el servicio de cardiología, en este momento, hay 5 cardiólogos dedicados a la imagen, que son 4 mujeres y un hombre, y 2 de las becarias, que son 2 chicas mexicanas, mujeres, están haciendo imagen. Entonces, allí Amparo hace una cosa que es un eco de esfuerzo. El paciente está medio reclinado en una bicicleta de estas fijas, entonces va pedaleando, 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 el corazón se le va acelerando, 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 y mientras tanto se ve en el eco si cuando el corazón se acelera falla, ¿no? Hay pacientes que tienen enfermedades que en reposo están normales, pero cuando se ponen a hacer un esfuerzo les duele el pecho, o se medio marean, o se fatigan mucho. Pues aquí en el eco es lo que vemos, si cuando empieza a acelerarse el corazón, le falla y empieza pues a dilatarse, a debilitarse, etc. Entonces, esto es el laboratorio clásico de imagen y, como os comentaba, hay muchas mujeres, ¿no? Aparte de las pequeñas salas donde se hacen las pruebas, luego hay una sala grande que se ve aquí a la derecha, con un montón de monitores donde quedan grabados los estudios y después una serie de personas se dedican a medir, a analizar. Aquí también hay una profesión, digamos, paralela, que es la de técnico de imagen. O sea, no hace falta ser cardiólogo para hacer los ecos, hay algunas personas que son técnicas, como hay técnicos de laboratorio, hay técnicos de imagen. Saben hacer los ecos, luego la interpretación, las medidas exactas y sobre todo integrarlo en la información clínica del paciente. Para eso hay que ser cardiólogo porque, como os decía, al principio de la especialidad todo el mundo hace clínica y una vez que sabes qué son las enfermedades, cómo se tratan, cómo se diagnostican, pues ya te puedes dedicar a cosas más concretas, ¿no? Como es esto de la imagen e incluso lo que llamamos la imagen avanzada. Esto es técnicas más modernas, escáner, lo que se llama el TAC, resonancia magnética. En vez de con rayos X, por medio de magnetismo se recogen esas imágenes. La responsable de esto también es una mujer, se llama Ana, y esta es una chica que cuando acabó la especialidad se fue dos años a Inglaterra, hizo una formación mucho más específica y concreta solamente de resonancia y escáner cardíaco, y es la que coordina esto que llamamos imagen avanzada. Como veis, sobre todo en algunas cosas hay más mujeres. Y ya pasamos a esas 2 especialidades o subespecialidades que os decía que es la cardiología intervencionista, que hay que meter cables, catéteres, válvulas, cosas en el corazón sin abrir, interviniendo, pero no se abre el pecho de los pacientes. Entonces, una es lo que se llama la electrofisiología. La electrofisiología se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento de las arritmias. En condiciones normales, el corazón tiene un ritmo, que es el ritmo normal. Hay como si fuera unos cables dentro del corazón que transmiten la electricidad y que empiezan a lanzar estímulos 60, 80 veces por minuto. Entonces, estos cables, empieza el estímulo, activa el corazón y el corazón se contrae. Entonces, si esto se descontrola, empieza a ir muy rápido o muy lento o muy desordenado, esto es una arritmia. Entonces hay que tratarla, porque esto va a hacer que el paciente se ponga muy mal. A veces las pastillas lo resuelven, pero si las pastillas no lo resuelven, vamos a hacer unos estudios, normalmente metiendo cables por las venas hasta el corazón para buscar esos puntos donde se descontrola el ritmo y con esos cables pues anulamos, quemamos. Entonces esto se hace también en una especie de salas parecido a los quirófanos, conectados a una cantidad tremenda de monitores, que vemos el ritmo cardíaco y luego vemos cómo es la activación del corazón. Esta chica que hay aquí señalando es una ingeniera
Es decir, habíamos visto que en la investigación hay biólogos o biólogas, bioquímicos, químicos, farmacéuticos, y luego para todas estas cosas de las arritmias sobre todo, hay muchas personas que son ingenieros o ingenieras de telecomunicaciones, gente experta en electromedicina, porque mucho de esto tiene que ver con la tecnología. Diseñan navegadores para ver luego, tras eso que está viendo el cable, que está detectando el cable dentro del corazón, lo transforman en colores y se ve en unas placas, así en unas imágenes, pues esto que está tan rojo es porque el ritmo se altera más, y con esto van guiando las cosas, ¿no? Entonces, vemos que aquí también hay trabajadores que se dedican a otras cosas, también hay técnicos aquí, hay mucho personal de enfermería, desde luego, y lo otro es lo que se llama la hemodinámica. Si la electrofisiología era como la electricidad del corazón, la hemodinámica es como las tuberías, son los vasos, las arterias que llevan la sangre al corazón. Entonces, aquí en hemodinámica se estudian estas arterias, se meten catéteres y se ve cómo se rellenan estos vasos, estas tuberías que llevan la sangre al corazón, que son las que cuando una se atasca aparece un infarto. Entonces aquí se hace esto y cada vez se hacen otras cosas mucho más modernas, como meter válvulas por las venas, pero la hemodinámica inicial es la que empezó para ver cómo eran las arterias y es la que se utiliza ahora mismo para tratar los infartos, ¿no? Allí a la izquierda tenemos una imagen del corazón y los vasos, la tubería que lleva, ¿no? La tubería gorda que va para arriba, roja que gira, eso es la aorta. La aorta es la arteria principal, sale del corazón y va dando ramas con sangre a todo el cuerpo. Pero, claro, al propio corazón también le tiene que dar riego, ¿no? Y entonces hay dos arterias, una va hacia aquí y otra hacia aquí, son las arterias, se llaman coronarias porque hacen como una corona. Esta es la de derecha y esta es la de la izquierda. Bueno, si una de esas arterias se tapa, ¿cuándo se tapan? Cuando una persona fuma mucho, tiene el colesterol muy alto, tiene el azúcar muy alto, todas esas cosas van haciendo que se genere grasa dentro de la arteria y se tape. Si se tapa una arteria de repente, toda la zona que depende de que le llegue la sangre por esa arteria se va a quedar sin sangre, y eso es lo que es un infarto, ¿no? Entonces, aquí arriba se ven en hemodinámica, meten el catéter, meten el contraste y a rayos X se ve cómo se rellenan las arterias. La de arriba no se ve muy bien, era una arteria normal, pero esta, si os fijáis, ¿os parece que esto es normal? Los chicos de delante que lo ven mejor, ¿no? ¿Os parece que esto será una arteria normal? No, ¿qué os llama la atención? ¿Qué os llama la atención? Tú, dime. Efectivamente, parece que está partida, o sea, aquí queda como un hilo por el que se ve que pasa el contraste. Claro, pues en el momento en que esto se tapa, todo esto empieza a sufrir. Entonces, en hemodinámica, llega el paciente urgente, se hace esto urgentemente y se mete aquí un pequeño tubito, guiado con unos alambres, se mete aquí un tubito que se llama stent, que es un muelle que abre la arteria y queda así. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también es una especialidad muy bonita, que hay gente que le gusta, sobre todo gente con un poco, yo creo, espíritu de cirugía, como tú decías, porque actúan urgente al paciente, se le meten catéteres, etcétera. ¿Qué pasa? Primero, que tiene el problema este de la radiación. Las personas que se dedican a esto están localizados 24 horas todos los días del año, claro, lógicamente se turnan, pero muchas veces tienen que ir al hospital a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, a muchas horas. Entonces, estas son las especialidades que llamamos intervencionistas, en las que hay menos mujeres. Y hace poco salía en una revista de la sociedad esta que os decía, un artículo de esta chica, Ana Belén Cid Álvarez. Esta es la hemodinamista que hay en mi hospital. Así como en imagen hay
4 mujeres y un hombre, en hemodinámica hay 4 hombres y una mujer, que es esta chica Belén, que además ahora mismo es la presidenta de la Asociación de Hemodinámica dentro de las sociedades de cardiología. O sea, no solo hay una sociedad para cardiólogos, sino que dentro de esa sociedad hay grupos, el de hemodinámica, el de imagen, el de no sé qué, y esta chica ahora mismo es la presidenta de la Asociación de Hemodinámica. Y entonces ella aquí hablaba del problema de las mujeres que se quieren dedicar a especialidades intervencionistas, y decía que en el siglo XXI esto tendría que ser por el interés, la aptitud de cada persona, no porque seas hombre o mujer vayas a tener más o menos derecho o más o menos facilidades, ¿no? Pero no cabe duda que se necesitan todavía facilidades, y ya mi última diapositiva que os quiero poner es esta foto. Esta chica es Belén, la de rojo, y esta foto es del último congreso que hubo de la Sociedad Española de Cardiología. Todos los años hay un gran congreso al que vamos, no todos los cardiólogos de España, claro, porque alguien se tiene que quedar trabajando, y este año fue en Mallorca. Y por primera vez hicieron una guardería para que mujeres cardiólogas que querían ir al congreso, que tienen niños muy pequeños, que no tienen con quién dejarlos o no quieren dejarles en su casa, pues bueno, pudieran ir, ¿no? Entonces sí que es cierto que las mujeres cada vez somos más, cada vez vamos teniendo más derecho, más representación, pero todavía la sociedad hay muchas cosas que yo creo que tiene que hacer para facilitarnos nuestro trabajo. Y esto es todo. No sé si os he aburrido mucho o si queréis hacer así alguna pregunta que os hayan quedado dudas. ¿Mm? Claro. Bueno, mientras van pensando, doctora, a mí me gustaría hacer una pregunta. Al inicio de su exposición habló de las cargas familiares como el principal, digamos, impedimento, el principal freno para el progreso profesional de las mujeres en su actividad, en la ciencia en general y en concreto en la medicina y en la cardiología, que es en la que usted se desempeña. ¿Percibe algún, por hilar un poco más fino, percibe algún prejuicio, aparte de estas cargas familiares, que contribuyen a frenar ese progreso profesional? No, la verdad es que casi el prejuicio o el obstáculo lo ponemos las mujeres, ¿no? Hay esto que se llama el techo de cristal, que no sé si habéis oído alguna vez, que no se ve, pero parece que hay algo que nos impide pasar, ¿no? Y muchas veces somos las propias mujeres las que, llegado el momento de optar por un cargo, optar por una responsabilidad, somos las propias mujeres las que a veces ni siquiera nos animamos, ¿no? Una cosa es que probablemente en los años de explosión profesional, donde uno tiene más capacidad, donde tiene mucha más interés, iniciativa, etcétera, probablemente sean también los años que coinciden con que las mujeres tenemos más responsabilidades familiares, y entonces a veces no es fácil compaginar todo, ¿no? Voy a preparar una oposición, voy a preparar una plaza para ser jefe de no sé qué o para ser presidente de no sé cuál, le tengo que dedicar más tiempo, no voy a poder hacer esto. Entonces, bueno, probablemente hay algunas sociedades o algunas cosas más machistas que parece que porque seas mujer no te vayan a considerar, pero yo creo que las primeras que ponemos el obstáculo somos las propias mujeres, que ya momentáneamente nos retiramos muchas veces de las luchas. Esto está cambiando de todas maneras, y yo creo que cada vez la gente, por un lado porque hay algo más de apoyo, por un lado porque hay algo más de conciliación familiar, y también simplemente por una cuestión de número. Si antes mi madre era médico, y cuando ella estudió medicina había 4 mujeres en la universidad de 100 y pico. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Entonces, aunque solo sea por número y por volumen de mujeres en los trabajos, tiene que haber cada vez más gente en más puestos, claro. Pero hasta ahora hemos sido las propias mujeres las que nos hemos retraído muchas veces. Bueno, un último aplauso para la doctora. Anda.